tenés talento, tenés pasión, ahora falta con ese talento y con esa pasión de eso que haces, cómo ayudas a otro. Esa sería una zona ideal. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Capitán. Hoy traemos un tema para mí muy importante, que es la incertidumbre en la adultez, en la juventud. Cómo un joven que sale de una secundaria empieza a afrontar su futuro, cómo empieza a ayornarse con un ambiente un poco más maduro, digámoslo. Así que Rubén, nos espera un tema muy lindo por hoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Rami, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Nuevo episodio, número 9, ¿no? Sí. 9. Ya estamos al punto de pasar a los 2 dígitos en lo que es el cuenteo de estos 26 episodios que vamos a tener acá en YouTube. Así que bueno, espero que hayan disfrutado los anteriores 8 y que podamos ir al hueso ahí también en este. Buenísimo. Rubén, sabemos que tenés un programa que se llama Nunca es pronto para recibir educación financiera. ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar a enseñarle educación financiera a los niños? Cuando entendí de que cada uno de nosotros tenemos un programa mental con respecto al dinero que inevitablemente maneja nuestras conductas y también nuestros resultados, y que ese programa muchas veces se empieza a grabar a los 7, 8 años. Entonces, o sea, no es solamente con respecto al dinero, sino con respecto a las creencias y los paradigmas que van formando parte de nuestro programa mental. Entonces, cuando yo me propuse crear el instituto, empecé a averiguar un poco qué había sobre educación financiera de niños y más o menos cuáles eran las edades, los programas, o sea, cómo por ahí también se podía trabajar con los patrones de los chicos y demás. Y empezamos a hacer el programa Nunca es pronto para recibir educación financiera, que empieza con podía ya inscribirse cualquier niño de 8 a 9 años hasta 16, 17 años más o menos. Bien, muy bueno. Rubén, ¿qué te encontraste en esta trayectoria enseñándole a niños? La verdad que me encontré primero con con niños atentos, con niños que les llamaba la atención esto de aprender sobre educación financiera, que creo que, como siempre digo, debería ser parte del plan de estudio ya en la cátedra primaria, o sea, ya cuando estamos ahí en los 7, 8 años, ya podríamos empezar a incluir, por supuesto, ya de manera un poco más en juegos, en actividades, cuestiones que nos empiece a llevar a pensar en cómo usar recursos, que en definitiva es lo que hacemos con el dinero, ¿no? Empezamos a optimizar y a cuidar y a gestionar nuestros recursos. Bien. Rubén, yendo un poco más al adolescente, ¿qué es lo que vos notás una ausencia total? Que no se la transmiten ni en el sistema educativo ni en la casa. Vos te encontrás con un joven hoy y decís, ¿qué ves que vos tenés que a la otra persona le podría ayudar? Bueno, ahí hay que decir varias cosas, o sea, a ver, hay que mirarlo de varios costados. Es muy fácil decir que, por ejemplo, los jóvenes hoy no tienen educación y que no tienen, ganas, y que solamente están todo el día con las redes sociales, o que ya nada les llama la atención, o que quieren todo fácil. O sea, la verdad que yo veo que no es así. O sea, yo creo que como en cada etapa de las edades hay de todo, hay gente más interesada y menos interesada, hay gente más comprometida y menos comprometida. En el caso de los jóvenes, lo que falta es dejar de creer que el sistema educativo es suficiente. O sea, no estoy hablando de si es necesario o no es necesario, porque eso no está en discusión. O sea, es necesario que vos hagas primaria, secundaria, y también, si quieres tener una profesión, tengas que ir a un lugar donde tengas que estudiar determinada profesión. Eso es necesario porque así es. Y bueno, a ver, el sistema primario será para que vos empieces a tener otras relaciones que no sean las de tu casa, tus primeros compañeros, tu primera, diría yo,
persona a la que te influencia, como puede ser tu maestra o lo que sea, y para que empieces a vivir en comunidad y para que empieces también a pegarte madrazos o que por ahí te aíslen o te hagan bullying o las cosas que pasan en la vida, pero que normalmente nos pasan para hacernos más fuertes. Entonces, eso es necesario. Ahora, no es suficiente lo que el sistema educativo me da, porque si fuese así, si una persona hace jardín de infantes, hace escuela primaria, escuela secundaria y también una universidad, y después sale de la universidad con un título en la mano y no sabe cómo ganarse la vida, es porque hay un montón de cosas que no me enseñaron. Claro, O sea, totalmente. entonces, y dentro de esas cosas a veces no son directamente enfocadas con la profesión. O sea, cuando yo tenga un título voy a tener que saber comunicar, cuando tenga un título voy a tener que saber vender, voy a tener que manejar mi mentalidad, mis emociones, voy a tener que saber sobre finanzas, voy a tener que gestionar dinero, pagar equipos, liderar equipos. Bueno, y eso no está en ningún lado. Sí. Si bien ahora, gracias a Dios, hay un montón de alternativas que la persona puede hacer a la par de una carrera, como para poder ir tomando esas habilidades. Rubén, hay un porcentaje menor, muy chico, de jóvenes que se ven como con una personalidad casi innovadora, digámosle, uno que va en contra del sistema educativo y que no está conforme hoy con un sistema educativo, que no se siente cómodo con el sistema con el que se enseña en una universidad. Y se cruza con un curso tuyo, por ejemplo, que es totalmente disruptivo desde todos los aspectos. Que vos, tu contenido lo armás con ese objetivo de provocar ese sacudón de cabeza? Sí, con el objetivo de despertar, o sea, sí, o sea, tiene el contenido, diríamos yo, parte del contenido es de conciencia y también de a veces usar palabras justas como para que eso se haga más notorio, ¿no? O sea, a veces incluso hasta llegar al límite de exagerar algo como para que eso se haga más notorio. Pero, a ver, yo creo que la juventud, o a ver, determinadas generaciones, porque a ver, la juventud es muy amplio. De hecho, vos podés tener 30 años y te podés sentir joven, no estar dentro, pero hablo de los jóvenes de hoy, 18, 17, 15, hasta de 15 a 20 años, 25 años, no solo están cuestionando el sistema educativo, yo creo que están cuestionando el sistema político, el sistema educativo, el sistema laboral, o sea, todo eso está en cuestionamiento por las nuevas generaciones, porque, a ver, la manera de hoy poder estudiar, la manera de hoy poder trabajar y la manera de hoy poder vivir en el mundo conectado de hoy es totalmente distinta a la de hace 20 años, pero el sistema educativo es el mismo, las leyes, normalmente el sistema social es el mismo y el sistema laboral hasta incluso en muchos casos es el mismo. O sea, hay negocios y comercios que hoy trabajan todavía como hace 20 años. Hay formatos laborales que todavía hoy no se renovaron, pero que están en proceso de extinción. Y bueno, y el joven eso lo ve, porque el joven sí está en contacto con la información. Entonces, me parece que ahí sí es diríamos que es como una rebelión sana de que el joven se esté planteando primero qué quiero, y no seguir como por ahí pasó con nuestras generaciones. En algunos casos, yo no fui uno de ellos, pero sí muchos que siguieron mandatos sociales. Entonces fueron siguiendo mandatos sociales y mi papá era profesional y era abogado y era contador y yo estudié contador y no me gustaba y hoy ya no me siento bien trabajando en eso, ni tampoco esto de trabajar 8 horas por día, el tema de por ahí de rigidez en determinadas cuestiones, el tema de no formarte durante 15 años y hacer el mismo trabajo, o sea, todas esas cosas hoy están en discusión, gracias a Dios, ¿no? Totalmente. Rubén, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deficiencia y la falta de habilidades blandas como la comunicación en liderazgo en un joven o en alguien que se está empezando a ayornar con ese mundo? Porque, a ver, yo sé que hay gente en la universidad con 20 y pico de años, como mencionaba, que a lo mejor todavía le da miedo rendir un examen oral adelante de un profesor. Seguro.
El miedo más grande de las personas en todo el mundo es hablar en público. O sea, es el mayor miedo que hay. Entonces, y sé hablar en público, no estoy hablando de ir a hablar en una conferencia, ¿no? Estoy hablando de hablar en público en un casamiento cuando tengo que saludar a la novia porque es mi hermana o mi hija, o porque tengo que decir unas palabras en mi equipo de trabajo, en mi trabajo en general. Expresarte en público es cuestión de que para gente sea todo un drama, o sea, que empiece a transpirar, que se descomponga, o sea, entonces es parte de no desarrollar nuestra comunicación. Es parte de no desarrollar nuestra vergüenza, es parte de no desarrollar nuestra personalidad. Y hoy el joven en eso sí tiene, diría yo, un ladrón de recursos, que es la falta de sociabilización. Los jóvenes hoy no se están sociabilizando. Yo tengo 2 hijos adolescentes de 14 y 17 años y es una lucha llevarlos a eso. Bueno, vayan y hablen con personas reales y saluden y den su opinión y traten de hablar, de intercambiar. Hoy tienen amigos virtuales, juegos virtuales, novias virtuales y todo, o sea, es a través de una comunicación que no es social. Una de los motivos más fácil de conseguir la felicidad de una persona es las relaciones sociales. O sea, cuando vos vas a realmente la felicidad, ¿no? O sea, ¿con qué se construye? Bueno, con tu realización, con cumplir tus metas, con tener disfrute y con relacionarte con personas. O sea, de hecho, bueno, nosotros y esta generación viene golpeada, o sea, una de mis charlas con los jóvenes es miedo al futuro, porque es una de las generaciones que en muchos casos estuvo con mucho miedo al futuro, con una situación que no se dio en otras generaciones, que fue la pandemia. Entonces, en la pandemia muchos jóvenes vieron que quizás todo se acababa, que quizás perdían sus padres, que quizás perdían, que no se veían con sus amigos, que no podían manifestarse, que estaban encerrados, o sea, que hicieron relaciones extrañas con sus mascotas, o sea, cosas, o sea, extrañas, llamo no malas, sino en que tuvieron tiempo como para vivir un miedo que muchas veces no todo el mundo, todas las familias están preparados para contener ese miedo, porque también los grandes pasaron por ese proceso. Entonces son generaciones que hoy es lógico que hayan grabado un patrón donde vean que en cualquier momento puede haber miedo al futuro. ¿Y qué es el futuro? El futuro es lo desconocido, y lo desconocido es mañana. O sea, mañana nosotros siempre vamos a estar dando un paso a lo desconocido. Entonces es muy importante que se le dé herramientas a esas personas, a los jóvenes, para que puedan convivir con la frustración y con el miedo de una manera saludable. O sea, porque el miedo es necesario en muchos casos, es un compañero de vida, pero siempre y cuando no sea él el que te maneje a vos. O sea, entonces ahí hay mucho por hacer. Yo creo que también desde la parte educativa, para trabajar con programas un poco más, de hecho no es casualidad que o sea, el nivel más alto de suicidios en franja etaria sea de jóvenes. Entonces, cuando vemos todos esos datos, no hay mucho para decir de que se está viviendo mal con los jóvenes. O sea, sí, y de que le faltan herramientas, y de que hay límites que hay que poner y que hay otros que hay que relajar. O sea, entonces creo que el sistema todavía se está ayornando a que los jóvenes sí puedan tenerse y expresarse. Creo que también los jóvenes tienen un límite enorme, que son los adultos. Entonces, los adultos hoy quieren seguir viviendo de una manera que ya no se vive, pero no escuchan a los jóvenes. Claro. Entonces, capaz que, no sé, me voy de viaje con mi mamá y me dice, bueno, pará que voy a sacar un mapa para irme de acá hasta allá, hasta el coso, y el pibe te dice, pará, que acá tengo la ruta. Pero no, mejor el mapa porque es más seguro, a ver si te roban el celular, y empezamos con todas esas cosas, de que no dejamos que se expresen, de que nos muestren las facilidades que para nosotros son lejanas, o que para otras generaciones
por miedo también, eso, ahí también hay miedos de los adultos, de cómo es, de quedar en evidencia o de cómo es, de no estar acostumbrado a esos procesos, pero siempre estamos limitando al joven. O sea, yo creo que el joven lo que hay que dejarlo es que haga y que lo podamos ver, pero también marcarle sus límites en cuanto al uso de la tecnología, por ejemplo, o con la falta de metas. Totalmente. Rubén, ¿qué pasa con las personas que están entre los 18 y 25, 30, pongámosle, ya tiene que empezar a acercarse a un mundo laboral? Uh-huh. ¿Cómo es? Yo quiero que nos compartas cómo es la ecuación del dinero feliz. La ecuación del dinero feliz es una ecuación donde hay integración entre el dinero y la felicidad. O sea, a ver, el dinero y la felicidad son cosas distintas. El otro día justamente en una clase de un programa que tenemos con adultos que se llama Ruta Cuántica, abrimos a preguntas con respecto al dinero. ¿Qué preguntas tenés con respecto al dinero? Los adultos tienen cada pregunta que bueno. Y una persona me dice... cómo hay que llevar, cómo se tiene que llevar el dinero y la felicidad, o qué debo elegir, el dinero o la felicidad. Las dos cosas. O sea, el dinero es una cosa y la felicidad es otra cosa. O sea, no son dos cosas que una quita lugar a la otra. O sea, el tema es que vos lo estás pensando así. O sea, como hoy vos no tenés dinero, pensás que cuando tengas dinero vas a ser feliz. Pero eso no es tu perspectiva, pero no es así. O sea, que quizás te ayude a tener cosas que vos no tenés hoy, está bien, pero nosotros somos animales de acostumbramiento y cuando nosotros agarremos y nos quedemos a la par, o sea, yo vamos a suponer, hoy no tengo el celular que me gusta, entonces cuando tenga un iPhone, sí voy a ser más feliz. No, entonces agarro y me compro el iPhone y voy a ser feliz hasta que iPhone saque otro y mi vecino lo tenga. O sea, eso puede durar 10 minutos, una hora o un año. Entonces, ¿quién es el que elige volverse infeliz por algo material? Sos vos. Porque la felicidad y el dinero no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, y ahí ¿cómo era la pregunta? O sea, ¿cuál es la ecuación, Diego? Bueno, la ecuación es tener integración en eso. O sea, primero ser felices con lo que ya tenemos, que es muchísimo a veces, y no nos damos cuenta. O sea, muchas veces nos damos cuenta cuando eso que tenemos lo perdemos. Sea quizás, parte de nuestra familia, sea quizás el trabajo que no me gustaba tanto, pero que ahora me dijeron que no vaya más, sea que tenía una moto y me la robaron, sea que tenía un auto y lo choqué, y ahí recién empiezo a darme cuenta de cuántas cosas tenía que hoy no tengo y que me gustaría volver a tenerlas porque de golpe las perdí, pero que en ese momento que las tenía tampoco era feliz. Claro. Entonces hay una ecuación de integración entre, diría yo, tus necesidades y tu felicidad. O sea, y eso es un trabajo mental, emocional de la persona. Sí. Rubén, ¿cuáles son los aspectos principales para yo empezar a descubrir mi propósito, por ejemplo? Para descubrir, bueno, a ver, primero está bueno decir que es un propósito. Un propósito es cuando vos a través de tu trabajo querés impactar en otra persona. O sea, tenés un propósito, o diríamos, tenés un propósito mayor al que solo trabajar y ganar dinero. O sea, hay un propósito atrás. O sea, trabajo, gano dinero, pero además cambio algo. Además ayudo a alguien, además mejoro esto, además, no sé, consigo este resultado. O sea, ahí hay un propósito de vida. Para que un propósito sea digno, o sea, mientras más ayude a las personas, ese propósito tiene más sustento, pero ahí se tiene que... Primero tendrías que ver cuál es tu propósito, o sea, ¿qué te haría feliz? Si yo logro esto, bueno, la verdad que sí me sentiría feliz. Fíjate que ahí ya ni siquiera es un logro material, es un logro personal. Claro. Y normalmente para poder lograr resultados en algo, hay cosas que hay que tener. O sea, hay gente que tiene talento innato para algo. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga el propósito de tocar el piano. Bueno, pero yo no soy horrible tocando el piano. Claro. O sea, puedo aprender, pero talento innato no tengo. Pasión, y bueno, vamos a suponer que al revés, tengo un talento innato, pero odio el piano. Sí, claro. Entonces tampoco tengo pasión. Entonces yo creo que nosotros le llamamos una zona ideal,
donde se junta tu talento, o sea, lo que haces de manera innato, que a veces ni siquiera sabes qué es. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no tengo ninguna habilidad. No, es que Dios no es que agarró, sacó ¿cómo es? Fue sacándonos en serie y dijo, no, a este Ramiro no, a este no le des nada, al otro sí. O sea, todos tenemos una habilidad. Lo que pasa es que a veces o la tenemos muy guardada porque no nos pusimos ni siquiera a pensar en qué, o esa habilidad es tan natural para nosotros que para nosotros es natural, pero cuando miramos alrededor, a todos los otros les cuesta. Claro. Entonces, hay algo que sí hacemos bien, y si en ese algo hay cierta pasión, diríamos que por ahí, por ejemplo, podemos estar horas y no nos damos cuenta y se nos pasan las horas haciendo eso, o lo haríamos sin que nos pagarían, ahí está tu pasión. Entonces, tenés talento, tenés pasión, ahora falta con ese talento y con esa pasión de eso que haces, cómo ayudás a otro. Esa sería una zona ideal. O sea, hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que hago bien y ayudo a otros. Ideal. Perfecto. Falta una pata a eso, que es cómo obtengo un beneficio acá. Porque para yo después escalar eso, o sea, para que yo después eso lo pueda hacer más grande, para que ese propósito se contagie en más gente, necesito recursos. Y ahí entra el dinero. Y mucha gente dice, no, pero yo lo hago por pasión. Está bien, hacerlo por pasión y por dinero. ¿Por qué manos o pies? O sea, eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué cuando hablan de dinero lo apartan? O sea, dicen, no, pero yo lo hago porque me gusta. Porque me gusta. Está bien, y hacelo porque te gusta. Y para ganar dinero. ¿Por qué no? Porque si lo haces y ganás dinero, tenés más dinero. Y si tenés más dinero, dinero es igual a tiempo. Entonces, porque si yo tengo dinero para querer tomarme un año sabático y pensar en lo que me gusta, me lo tomo porque tengo dinero. Ahora, si yo no tengo dinero, tengo que comer todos los días, tengo que salir a buscar el dinero, no tengo tiempo. Entonces, es mejor buscar las dos cosas siempre. Lo malo es que vos cada vez que busques algo, lo primero que busques sea el dinero. Ahí sí, o sea, ahí sí me lo puedo cuestionar. ¿Entendés? Entonces yo digo, no, la verdad que me apasiona y todo eso, pero no gano dinero. Bueno, buscarle la manera, o sea, hay que buscar la manera, y ahí está, bueno, un poco cómo se plantea un propósito y cómo también realmente ayuda. Ahora, si hay un propósito y ayuda a otros, siempre hay dinero, porque siempre hay alguien con una necesidad o con una, diríamos, aspiración, y si vos resolves eso, está dispuesta a pagarte. Bien. O sea, esa información importantísima para alguien que no sabe qué hacer, no sabe sí, qué sobre hacer. todo los chicos, por ejemplo, bueno, miren, yo tengo justo a mi hija ahora que está viendo, hizo un test vocacional, que le gustaría por ahí la parte psicológica, pero tendría que irse de la ciudad, y ahora empezó a decir, no sé si quiero, y por ahí también me gusta algo de coaching, y esto y el otro, y le dije, bueno, pero no decidas con apuro, o sea, no es que, o sea, no hay una regla que dice que tenés que terminar la secundaria y en diciembre, y que en febrero te tenés que meter en algo, sea lo que sea, porque hay que meterse en febrero. No, fíjate qué es lo que buscas. Si necesitas tiempo, 6 meses para buscar eso, tomate un año, búscalo, pero no pierdas 3 en algo que no te gusta. Claro. Entonces, la idea es que hagas una búsqueda muy, muy, muy sincera y muy interna de por qué estás, o sea, ¿qué querés? Porque hay gente que quiere irse a estudiar porque se quiere ir a estudiar, porque no aguanta más la casa y quiere irse de joda. Ese sería yo a los 18 años. O sea, me gustaría ir, si me hubiese gustado irme a estudiar era para vivir otra experiencia. Entonces, y está bien si es así, pero séte sincero. Es decir, sí quiero ir a ver, pero es muy probable que no sé si me va a gustar la carrera. Yo quiero ir a vivir esa experiencia. Bueno, y elegí eso y vivíla, porque las cosas se viven y las experiencias hay que vivirlas. Ahora, si vos estás más orientado a decir, no, pero yo quiero saber bien qué quiero hacer. Entonces, planteate cómo querés vivir de grande, cuánto querés ganar, en dónde, con qué frecuencia te gustaría viajar, si tendrías que tener equipo, qué tan grande querés eso que querés hacer, o sea, en cuántas personas querés impactar, cuánto dinero querés ganar, todo. O sea, necesitamos tener visión de eso y después decir, bueno, ahora sí, ya sé bien qué quiero hacer, o por lo menos es la parte, voy a probar ir por ahí. Buenísimo. Rubén, como para ir cerrando, ¿cómo contraponemos la curva de la productividad con la curva de la felicidad? Son curvas opuestas, según, a ver, esto ya no es una opinión, acá hay mediciones, claro, hay mediciones de la ciencia, de la felicidad y de la psicología positiva, y también mediciones de la productividad, en donde
a ver, diríamos que o sea, la curva de la felicidad, para esta La vamos cámara a está, ¿no? incrustarla, después la ponemos Vamos a en... poner ahí, es así, es como una sonrisa, ¿no? En donde yo entre los 30 años y 50 más o menos estoy en la parte más baja de mi felicidad. ¿Por qué? Y a ver, vos decís, sí, pero ¿por qué? Si a los 30 años, bueno, es que ya se me fue el tema de irme a estudiar, o sea, ya quizás o hice o no hice la carrera que me gustaba, ya estoy trabajando, ya hasta algunos me echaron de mi casa, ya hasta o me está presionando mi novia para casarme, o estoy por casarme y me están presionando para tener hijos, tengo mis padres a cargo que encima no andan muy bien, o sea, es una curva donde yo tengo muchas responsabilidades, 30 y pico a 40 y pico de años, 50, bueno. Dicen, yo todavía no pasé por ahí, que después de los 60 más o menos, esa curva empieza a subir de nuevo, igual que como venía de hasta los 20 años más o menos, donde venía bajando de los 18, 19, 20, así venía bajando hasta los 30 y pico, donde empieza a estar en la zona más baja. La de la productividad es al revés. O sea, yo a mis 20 recién empiezo a ser productivo. O sea, a medida que voy siendo más productivo y que voy teniendo más preocupaciones, también voy siendo más infeliz, según dicen las mediciones. Ahora, eso es un promedio. Y realmente lo que nosotros enseñamos a que ustedes hagan, o sea, el desarrollo personal, comercial, el desarrollo financiero, es para que no haya ese promedio. Porque vos podés ser feliz a cualquier edad. Solo tenés que saber desarrollarte como persona y saber qué querés en tu vida. Porque también a los 30 y pico años podés trabajar lo justo y necesario si vos lo elegís. También podés ser libre si vos lo elegís aunque estés casado. También podés ser libre si vos lo elegís aunque estés casado y tengas hijos. O sea, es una cuestión promedio. O sea, no es para tomar. Sí, sí, pero sí es cierto que hay preocupaciones que vos tenés que no tenés a los 17, 18 y que sí vas a tener a los 30, 30 y pico. Y también muchas veces tenés la mochila de hijos o de padres o de lo que sea, que también, impactan directamente muchas veces en ese sector de edad. bien, está muy bueno. Rubén, creo que hoy hablamos muchísimo, un tema muy importante, muy determinante para un joven o para un adulto también a veces, para transmitírselo a su hijo tal vez. Exacto, porque a veces, ya digo, a ver, un adulto que escuche esto diga, puta, lo voy a escuchar más a mi hijo, no sé, me parece que le voy a dar el espacio para que opine, y ustedes no saben, o sea, a veces queremos cambios en las personas y se las pedimos a las otras personas, pero cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar en una relación, sea con nuestra familia, con equipos o con amigos, y eso que le pedimos a los otros lo damos nosotros, y decimos, bueno, a ver, voy a ser yo entonces el que escucha, voy a ser yo entonces el que propone, voy a ser yo entonces el que brinda la posibilidad, y vuelven cosas maravillosas. Entonces, muchas veces el cambio que queremos de los otros está en nosotros. Y bueno, es una invitación a que lo hagan. Muy bueno. Rubén, la última pregunta. Dale un consejo a los profesores, universitarios, secundarios, lo que sea. Sí, yo no sé si estoy yo como para dar consejos, ni tampoco sé también si es particularmente culpa de los profesores, porque muchos hacen... su vocación la defienden con amor, o sea, ¿no? O sea, muchos la defienden con amor, pero la verdad que el formato en que enseñan es obsoleto. O sea, a ver, yo a la educación le agregaría lo que llaman learning by doing, o sea, lo que es aprendizaje en la práctica. O sea, se debe enseñar con experiencias, con ejemplos. Se debe enseñar donde yo también pueda bajar a tierra conceptos. Y donde también yo pueda elegir, diría, entre toda la información que hay, cuál es la importante y cuál no es tan importante. Porque a la gente se la llena de información, a los jóvenes, y la información realmente importante no la tiene. Entonces, si fuese un profe, cuestionaría intensamente el modelo educativo para que cambie, para mejor. O sea, hay muchas cosas que sirven, digo, no es que acá hay que tirar toda la basura o agredirlo o lo que sea, pero sí hay cosas que no sirven. O sea, hay una película muy linda hecha por Jürgen Klarik que se llama Un crimen llamado educación, un documental, que yo coincido muchas veces en eso, ¿no? En que estamos preparando gente para un futuro que no existe, que ya no existe. O sea, hoy están yendo a clases los chicos a buscar una información
que hoy la podrían tener así con un clic en la computadora. Claro. Y que sería lo mismo. Y van a buscar una información que la tienen en otros lados y que en el colegio no lo tienen. Entonces, nada, que estaría bueno que los profes, o sea, se ayornen a la nueva necesidad educativa que hay. Buenísimo. Rubén, muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo que viene. Por favor, gracias a ustedes. Chau, chau.